Perdón, ¿eh? Es randazo, Maxi. Santiago Cafiero hace 3 años casi no hablaba con Alberto y cuando trabajan juntos en la campaña 2017, ahí Alberto, como jefe de campaña de Randazo, empieza a tener relación con Santiago Cafiero. Claro. A ver, se conocían pero no trabajaban juntos. Y de ahí, que era una alquimia que hoy lo lleva a ser una de sus manos derechas. Pero, perdón que los corrija, pero es Randazo el hombre clavo que les acerca a quien hoy podría ser el jefe de gabinete Alberto. Es Randazo. Pero lo incorporó Alberto, lo Por tomó como supuesto, propio. y es una persona sumamente inteligente, ¿no? Digo, hay que decirlo. A ver, sumo a... Está Facundo El Gaiso, hombre de Elisa Carrió, está Leandro Santoro, hombre de... El Proyecto Nacional y Popular. Yo sabía que iba a contestar eso, pero te juro que sabía que iba a contestar eso. Yo también sé que ustedes están todo el tiempo buscando la cuña entre Alberto y Cristina. Se lo dejé picando para que después sus amigos también de algún portal y demás. Leandro del radicalismo. Qué impresionante, Leandro Santoro lo dejó pagando a Montenegro porque habló del pueblo y... Los de Revolución Popular. El Proyecto Nacional y Popular. Es el ¿Sabés que qué? ayuda a pasear Te a la dejé Dilar. picando. Escuchame una Algo cosa. más que eso. El amigo de Ahora te vas a dar Alberto cuenta. Fernández y además dirigente político del radicalismo. Leandro, lo que estamos viendo recién en Tucumán, Sí. ¿es la otra foto del peronismo que contrapesa la foto de Cristina, Axel, la cámpora del domingo a la noche? Pero, a ver, cuando Cristina toma la decisión de respaldarlo a Alberto y anuncia que ella va a acompañar esa fórmula como vicepresidenta, lo pone a Alberto, entre otras cosas, para que haga este trabajo. Entonces yo lo que no puedo creer es cómo estamos recurrentemente preguntándonos si Cristina estará de acuerdo con las cosas que hace Alberto cuando lo puso para esto. Y además todo lo que está sucediendo en la Argentina en los últimos meses, por lo menos desde el punto de vista de nuestro espacio político, es absolutamente previsible. Obviamente Alberto que iba a tratar de cerrar ese peronismo no kirchnerista, que iba a tratar de ampliar el frente de todos hacia otros sectores, va a tratar obviamente también de conducir un proceso socioeconómico muy complejo, con características que Cristina no tiene, porque por eso Cristina además toma la decisión. Lo que yo no puedo creer es cómo estamos todo el tiempo, cada vez que Alberto hace algo de lo que dijimos que íbamos a hacer, discutiendo si Cristina estará de acuerdo o no. Si hasta acá no hubo ninguna sorpresa. Sorpresa sería, por ejemplo, que el día de mañana, estoy poniendo una barbaridad, como ejemplo, no sé, Alberto decidir incorporar a Esper a la coalición de gobierno. Ahí entiendo, bueno, ¿estará Cristina de acuerdo o no estará Cristina de acuerdo? Pero que Alberto hable con el peronismo, que Alberto trate de ensanchar las bases sociales de nuestro proyecto, que Alberto trate de llegarle a un sector social que tiene intereses parecidos a los nuestros, pero que hace mucho tiempo no nos acompaña en términos electorales. Es lo que Alberto... Vos lo que estás diciendo es que Alberto está construyendo, nosotros decíamos, está desde hoy... También ayer cuando fue a reunirse con Macri, pero es un presidente electo en ejercicio. Digamos que ya está... No, yo lo que estoy diciendo es, nuestro espacio político tomó una decisión, que es que Cristina iba a proyectar a otro cuadro que tiene otras características de construcción política y de gestión. Todo lo que está sucediendo desde que se tomó esa decisión en mayo y se anunció con ese video, hasta hoy es todo absolutamente previsible, no hay nada que pueda generar sorpresa. Entonces a mí lo que me llama la atención es que cada vez que Alberto hace algo que Cristina por ahí no hubiese hecho, todos se preguntan si Cristina está de acuerdo. Lo loco no estamos planteando eso, si Cristina está de acuerdo. ¿Cómo Cristina no va a estar de acuerdo? Bueno, pero a ver, la pregunta es, por ejemplo... Con los gobernadores de Alberto Fernández, y en última instancia habría que preguntarse, digo... ¿Es tan relevante que Cristina no está de acuerdo si el presidente electo va y se reúne con un grupo de gobernadores? Sí. Lo que estamos preguntándonos es si Alberto Fernández está construyendo su propia construcción política, está haciendo su propia construcción política. No va a pasar. A ver, Alberto... Con los gobernadores, con más allá, con el sindicalismo, con empresarios, están empresarios de Alberto la no está UIA, construyendo para él, está construyendo para la Argentina y en todo caso para ensanchar el frente de todos. Para su gobernabilidad. Si Alberto tuviese la imprudencia de decir, por ejemplo, hoy empezamos a construir el albertismo, eso generaría una fisura dentro de nuestro bloque de poder y eso provocaría que nuestra capacidad de gobernar sea mucho menor. O sea, eso no aumenta la capacidad de gobernabilidad del próximo presidente plantear esa diferencia. Alberto va a conducir a todos. Esta es la discusión, digamos, que uno tiene que entender. Digamos, cada vez que nosotros tratamos de ensanchar el espacio político, lo hacemos porque entendemos que, como decía Alfonsín hace muchos años, un solo partido político no tiene condiciones para resolver la crisis. Habrá distintos niveles. Tenés lo que forma parte de la coalición de gobierno, después tenés espacios con los cuales vos vas articulando para cada discusión política en particular, y ojalá tengamos un ámbito de construcción de políticas de Estado donde esté incluida incluso la oposición. Ahora, todos esos niveles van a tener a un presidente con vocación de diálogo y que va a tener además una actitud
digamos, de apertura, que es la que se necesita en este momento. Cualquier actitud mezquina conspira contra esa construcción. Nosotros no podríamos estar hablando de un pacto social y al mismo tiempo de construir el albertismo. Es una contradicción hasta semántica. El que se ocupa de lo grande no se puede ocupar de lo pequeño. Si te ocupas de lo pequeño es porque estás conspirando contra lo grande. Sí, no, ese es un interrogante para más adelante. Si a Alberto Fernández le va bien, a los presidentes que le va mal no pueden construir nada. Digamos, a los presidentes que le va bien en algún momento, o en general les va bien en algún momento y después terminan cuando tienen esa visión de construir su espacio propio. Pero vos, Maxi, vos entendés de economía, perdón, no hablo más, pero con la vulnerabilidad financiera, con la crisis... No, pero no estamos discutiendo eso, si Alberto Fernández está construyendo el albertismo. Estamos discutiendo gobernabilidad. si efectivamente está construyendo su gobernabilidad, está construyendo a ver qué hace a partir del 10 de diciembre. Y obvio que sí. Bueno, sí. Bueno, esa foto de hoy es esa una foto y foto todas de la las gobernabilidad. fotos, digamos, Alberto tiene perfectamente claro que el poder político en esta democracia liberal condicionada por la globalización y por la crisis regional es poco poder. Digamos, mucha gente dice la vocación totalitaria y absolutista del Perón. No, muchachos, cuando cualquier presidente, le pasa a Macri, le va a pasar a Alberto, le pasa a cualquier otro presidente. Le pasó a Cristina al final del mandato. Exactamente. La construcción del poder forma parte de la agenda de los gobiernos democráticos porque el poder no es algo que se conquista de una vez y para siempre. No es que vos llegaste al gobierno y por 4 años manejás un aparato que funciona perfecto. Estás obligado también a construir vínculos con... A ver, lo sumo a Facundo del Gaizo. Yo tengo esa visión de que Argentina no tiene un problema de gobierno súper fuerte, tiene un problema de gobierno débil. Exacto. Que los últimos 4 años de Cristina decían todo se lleva todo por delante y era un gobierno débil. Coincido. Es un gobierno que el Papa estaba viendo a ver cómo llegaba a diciembre del 2015. Con el cepo cambiario, digamos, a ver cómo contenía para que el sistema institucional permitiera, después de la derrota sobre todo del 2013. Pero retomando tu interrogante... Lo mismo estamos hablando de Macri. Estamos sorprendiendo de que Macri llegue bien al 10 de diciembre. Ya no nos sorprendemos más porque va a llegar bien al 10 de diciembre para entregar la banda. Bueno, yo creo que ese interrogante también va a estar en algún momento respecto al próximo gobierno. Digo que lo que recién planteabas de si es importante o no que él transparente la situación con la que asume, y yo creo que no puede cometer el mismo error que cometió Macri. Y decíamos recién, bueno, en esta cogobernabilidad que no es tal, sí es importante el balance de inicio, porque él no va a tener un gobierno de mieles económicas. El primer año va a ser durísimo, con lo cual es importante contarle a la ciudadanía de dónde se parte, porque si no te lo van a contar a vos. A ver, Facundo del Gaizo. Sí, mira, me parece que el viernes, antes de las elecciones, había una sensación de que el lunes iba a ser un caos este país, de que si Cambiemos perdía por 55 a 30, no llegábamos al 10 de diciembre. No llegaríamos. ¿Ustedes pensaban que si ocurría eso le iban a pedir el adelantamiento por supuesto, iba a haber sectores que iban a estar pidiendo de que estas 6 semanas que iban a adelantarse y nada de eso pasó porque hubo un bloque republicano, la verdad, muy sorprendente para algunos, de 41% que se plantó. Y esto es lo novedoso también en la Argentina, de cara a las transiciones. Es muy bueno lo que hizo el presidente Macri con Alberto Fernández y es muy bueno que en este tiempo, de acá al 10 de diciembre, también esta transición sea lo más ordenada posible y que podamos explicar cómo se entrega. Porque sí, los sectores más radicalizados del kirchnerismo van a querer decir que esto es tierra arrasada. Eso va a ser la cámpora, va a decir, esto es tierra arrasada. Es muy bueno que se junten y que pongamos blanco sobre negro y que digamos cómo se va a entregar, qué transición va a haber. Y es muy importante para Argentina que viene que cerrar la grieta sea con justicia, no con impunidad. Eso es fundamental. Entonces, es muy importante este proceso. Leandro. Coincido. Con lo que dijo, coincido. ¿Coincidís? Sí, además yo creo que... Primero creo que hubo una actitud responsable de todos los actores y todos teníamos sospecha. Ellos por ahí sospechaban de nosotros sospechábamos de ellos. Bueno, ¿qué va a pasar el día después? La verdad que esta foto que tenés atrás tuyo es una buena... Ustedes tenían la sospecha de un Macri como después del 11 de agosto, digamos. Exactamente, actuando de una manera parecida a la que actuó después de las PASO. No ocurrió, eso es muy bueno para la Argentina, esta foto es muy buena para la Argentina. Ojalá esto sea el inicio de una suerte de reconstrucción de una lógica política, porque todos somos responsables, y cuando digo todos, no solamente la política, sino los medios de comunicación, los líderes sociales, de haber achicado demasiado el grado de racionalidad y haber descendido demasiado al barro de la política, ¿no? La descalificación personal, la chicana, la operación. Y esto muchas veces conspira contra la posibilidad de que haya
un diálogo político como sucede en otras democracias del mundo. O sea, en España, por ejemplo, es muy común que el jefe de la oposición se junte con el presidente del Estado y no pasa nada, nadie pierde identidad, nadie siente que hay una tranza oculta, forma parte de las reglas de juego de la democracia. Bueno, lo que pasa es que en otras democracias del mundo lo que sucede es que la agenda pública es una agenda que tiene que ver con los problemas estructurales. ¿Qué le pidió Alberto Fernández en esa charla de casi una hora con Macri? Que cuide a la gente. No, está bien, pero ¿eso qué significa? A ver. Si vos me preguntás si Alberto fue con un pliego de condiciones, te digo que no. Nosotros, yo lo charlé con él inclusive para ver cómo la veía, porque sabía que esta discusión se iba a habilitar a partir del lunes. Y obviamente, o sea, nosotros somos conscientes que expresamos un modelo de país distinto del que expresa el presidente Macri. También somos todos conscientes que ese modelo de país hoy es mayoritario, por lo menos esa visión de ese modelo de país. Lo que no vamos a hacer es imponerle medidas de gobierno, instrumentos políticos a un gobierno que es legítimo y que tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre de este año. Ahora, Macri le adelanta el domingo de la noche a Alberto Fernández que va a poner este cepo tan duro cuando se comunica. Ya sabíamos nosotros informalmente que eso estaba sucediendo desde el viernes, prácticamente como sabías vos también. Sí, sí, no tan duro, digamos. No tan duro, no. Si vos me decís, sabíamos que iba a ser a $200 Sabíamos que iba a haber un cepo mucho más duro. No, yo hablé con vos el domingo con Alberto y no, te dije la verdad, lo que sabíamos. Ahora, ¿ustedes creen que ese es un gesto en el cual Macri busca, lo que yo decía, evitar el colapso de acá el 10 de diciembre? A Macri obviamente le conviene para mantener su construcción política, pero al mismo tiempo lo dijo el presidente del Banco Central, queremos proteger las reservas para darle mayores grados de libertad a la política económica del próximo gobierno. Obviamente nosotros hubiésemos deseado que la política de administración de los recursos ¿te pusiera el cepo antes? No, a ver, no sé si cepo, tal vez si vos en vez de hacer un control de capitales, un control de cambio, hubiese hecho un control de capitales y hubieses evitado que entren capitales golondrinas a jugar a la timba financiera, esto no pasaba. Pues son dos cosas distintas, control de cambio, control de capitales. El gobierno tendría que haber tenido una política más activa en la defensa de las divisas, sí, pero no con las medidas que puso Cristina, con las medidas que puso Labaña, que lo primero que hizo cuando llegó Pratgay fue empezar a desarmarlas y después las sucesivas gestiones al frente de Hacienda las fueron desarmando al punto que hicieron muy vulnerable la finanza argentina. A ver, estamos acá en una discusión respecto a si esta transición, que bueno, siempre cuando ocurre después de la reunión, ayer de hecho Alberto Fernández recién hizo declaraciones esta mañana y muy moderadas nuevamente en esas declaraciones, y ayer eludió hacer declaraciones, cada vez que iba a una reunión lo seguían y no quería hacer declaraciones después de la reunión con Macri. Solo cuando Macri a través de un tuit dice que efectivamente fue una reunión muy buena y muy productiva, Alberto Fernández le responde también a través de un tuit que fue una reunión muy importante. A ver si lo buscamos por ahí el tuit de lo que dijo Alberto Fernández, pero también dice que fue una muy buena reunión y que sirve para encaminar las cosas. ¿Esto significa que no va a haber cruces políticos fuertes de acá al 10 de diciembre? Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no haya. No va a salir Alberto Fernández. Hoy lo insinúa en Tucumán, pero fue bastante, si se quiere, sutil en términos de lo que era el tono de la semana pasada de la campaña. Las elecciones ya fueron. ¿Ya fueron las elecciones? Sí, ya fueron las elecciones. La ciudadanía ya decidió y ahora lo que hay que esperar es la asunción del nuevo gobierno. ¿Cuál es el sentido de tener cruces fuertes que lo único que van a hacer va a ser perturbar este periodo? No, el resultado electoral no terminó condicionando el 48-40, que era inimaginable para todos los encuestadores e incluso creía un poco cerca del despacho presidencial y no mucho más, le dio cierta tranquilidad al presidente y evidentemente tampoco no da ahora para una transición más complicada o de sometimiento. Maxi, Entonces, a menos que... Me parece que ese es el dato. Hay que ver cuánto dura. La Argentina es muy dinámica, Maxi. Tampoco podemos decir que esto es año verde y que va a seguir todo bárbaro. A menos que Alberto Fernández quiera o tenga pensado que Macri tome alguna medida adicional, además del tema del cepo, antes del 10 de diciembre. Me imagino que eso dependerá también de qué pase con el dólar paralelo. La pregunta, Leandro, es si hubo algún pedido, alguna sugerencia para que haya justamente alguna medida más, además del cepo y el cuidado de las reservas. ¿Ninguna fiscal, por ejemplo? No. Retenciones, no. Ahora, si se compara con el discurso de Macri cuando asume en el 2015, con el gradualismo, se cuidó del diagnóstico. De hecho, muchos dentro de Cambiemos le achacaban que no había hecho un buen diagnóstico del gobierno respecto a cómo dejaba la economía. No parece ser el caso de este nuevo espacio donde en todos
en algún momento por ahí el kirchnerismo siendo más duro, más fuerte con Kicillof y Cristina, pero también Alberto Fernández poniendo en claro que lo que dejan es tierra arrasada. Es decir, el diagnóstico de la situación... Tierra arrasada más allá de... lo dijo Kicillof, no lo dijo Alberto. Más allá de la frase de tierra arrasada. Eso es provincia de Buenos Aires. Me parece que cuando tu economía chocó en el último año y medio 3, 4 veces, es decir, cuando explotaste 3, 4 veces el dólar, por ejemplo, o la inflación, o el desempleo y demás, qué sé yo, y ha sido el eje de la campaña exclusivo, el tema económico, digo, más allá del adjetivo que utilice, más allá del adjetivo, Alberto Fernández lo han votado porque la gente quiere salir de lo que se llama una mega crisis económica. Está bien, en el 2015 también la economía estaba con un cepo, con tarifas atrasadas, y sin embargo Macri no hizo hincapié. Un error fue quizá de Mauricio Macri. No hizo hincapié en cómo dejaba la economía. La economía estaba creciendo. Una cosa es una economía que creció ese año 2,6%, y otra cosa es esta economía que estamos hablando de. Y otra discusión es la macro y la micro. Porque, a ver, el problema que tenés ahora es que tenés mal la macro y la micro. O sea, no solamente tenés, no sé, restricciones, por ejemplo, a la compra de dólares, sino que tenés restricciones en el supermercado. La guita no te alcanza para ir a comprar fideo, como se la pasa diciendo Rollo por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros... No, pero aparte siempre se cumplió en el gobierno anterior una máxima que era devaluás o tenés recesión en los años impares, que no tenés elección, y no devaluás y que la economía crezca como sea en el año el año impar que tenés elección. Bueno, pero acá se dieron cosas muy raras. Acá subían la tasa de interés y subía el dólar. Diccionario donde empezamos con el dólar a 40, lo estamos terminando, no sabemos. Que empezamos con una inflación del 50, estamos con una inflación del 55, digamos. Estamos en una situación que venimos de un año de caída de 3% del PBI y vamos a caer otro 3% este año, digamos. Es una situación... Bueno, y hay un dato, la economía está hay un dato que no es para nada menor, que es que la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central a través del REM proyectan desde hace varios meses un 2020 con 2% de caída del producto, 40 y pico por ciento de inflación y una tasa de interés cerca del 30 y pico por ciento. O sea, las proyecciones incluso... Y ustedes no pueden negar eso, digamos, porque... Pero a ver, las proyecciones que han hecho... ¿Qué va a pasar el año que viene? Las proyecciones que han hecho incluso las personas que le prestaron el dinero a la Argentina, el Fondo Monetario Internacional, son de un 2020 con recesión y con inflación. Entonces, la verdad, acá, por eso yo insisto siempre, miremos Chile. Ojo, miremos Chile porque, digamos, donde se rompa la ilusión con el sistema... Acá hay un punto muy grande respecto a lo que vimos en su momento en el 2015. El 2015 es cierto que llegaba, lo he explicado 800 veces, vos, Leandro, has escuchado cómo se agotó el modelo económico kirchnerista, lo que pasó los últimos 4 años, que usaron el cepo para pagar los vencimientos de deuda, porque si no, no llegaban a diciembre del 2015. Pero... llega un candidato presidencial que dice esto se resuelve fácil, el año que viene estamos con la lluvia de inversiones, vamos a crecer muchísimo, la inflación la resolvemos de taquito y demás. Acá estás en una situación de megacrisis, el cepo es la última barrera, ¿para qué? Para evitar no la crisis, el colapso. Ya estamos en la megacrisis. El colapso es el estallido final. El corralito y la hiperinflación. El estallido final. Es eso. Bueno, a 6 semanas de dejar el gobierno, pones el cepo para evitar el colapso. Pero viene un candidato que no dice el año que viene Argentina despega, crece, baja la inflación al 10% y demás. Pero perdóname, nosotros tenemos otro problema. Las expectativas. A la escasez de dólares tenemos el problema que tenemos cerrado el mercado financiero internacional. Ojo. O sea, ustedes no quieren sobredimensionar las expectativas. Lo único que ha hecho Alberto Fernández es vamos a poner a Argentina de pie. Digamos, ¿ha dicho cuándo? En esto nos vamos a poner, Maxi, en esto nos vamos a poner todo de acuerdo. Cuando asume Macri, tenía un montón de restricciones. La restricción externa es la heredada, la más fuerte, siempre le hemos reconocido eso. Pero siempre tuvo una posibilidad, que era salir al mercado financiero privado. Y levantar la restricción externa temporalmente. Nosotros esa posibilidad no la vamos a tener. No. Ahora, Maxi, vos fijate algo, y creo que es una paradoja, perdón, que se da en la foto que veníamos recién de Alberto político. Cuando hay una crisis económica, esto se lo dijo Emilio Monzón en el 2016 a Macri, para cuando venga una crisis económica necesitas acuerdos políticos, tener una masa política como es esta foto que estamos viendo. Macri no le dio bola nunca, inclusive con la victoria de 2017 avanzó sin acuerdos políticos y gran parte...
que no explica todo, obviamente, la economía, pero gran parte de la crisis que sufrió el gobierno en el último año y medio fue también la falta de acuerdos políticos con la oposición y con otros actores, ¿no? Y está la idea política también, subirlos a todos en el barco, digamos. Claro. Involucrarlos Exacto. a todos en la crisis. Exacto. O salimos entre todos o nos hundimos entre todos. Aparecieron los 10 repartimos puntos. responsabilidad entre todos. Los 10 puntos aparecieron hace unos meses. Tenemos cepo, lamentablemente, y medidas duras para rato. Y esto es consecuencia, obviamente, de la agudez de la crisis que se toma. A ver, por lo menos tenemos cepo hasta que se pueda reestructurar la deuda, hasta que haya alguna idea de que Argentina puede retomar de vuelta el financiamiento privado y demás. O sea, cepo para rato. Y es respuesta también a esta primera fase que tuvo la transición de las PASO hasta ahora, donde Macri actuó con muchísima responsabilidad, porque un cepo se pone para que no se te vayan dólares, y se te fueron 8.000 millones de dólares en intervenciones. O sea, era un cepo a media, un reperfilamiento a media, que tampoco soluciona el tema de los vencimientos que tenemos. El próximo presidente arranca, y más que 100 días de luna de miel, tiene 6.000 millones de dólares que enfrentar en 4 meses. Vencimiento de deuda que la reperfilaste al principio de gobierno. Por lo tanto, vamos a estar más ordenados en esta segunda fase de la transición que arrancó el lunes. En estas 6 semanas. Por supuesto, porque se terminaron las elecciones. Macri pudo recuperar y salvar su caos político con esta remontada en base a algunas medidas irresponsables que no solo fueron de financieras. Recordemos temas fiscales, anuncios de UVA, aumento de gasto, todo descoordinado, sin ningún plan. Bueno, eso lo estamos pagando ahora y lo vamos a seguir pagando. O sea, ¿alcanzó para recuperarse de la catástrofe política? Sí. Ahora, ¿alcanzó para decir que la economía todavía la sacamos del abismo? No sé. Hay dos cosas. Nosotros decíamos, seguro, ponen el domingo a la noche un cepo mucho más duro, pero no por más allá de lo que piense Macri. Macri actuó bien, dijo de manual lo que tenía que hacer un presidente saliente, o por la presión de Alberto Fernández, sino porque en algún momento los factores de poder en Argentina empiezan a sacarle el joystick al presidente en ejercicio. ¿Qué significa? Que la presión que tenía Macri para poner el cepo el lunes ya no era solo de Alberto Fernández para ver las reservas que le dejaba, sino eran de los bancos del exterior, que son los acreedores privados de la Argentina, del FMI, que son los que te prestaron gran parte de las reservas que están en el Banco Central, de los banqueros argentinos. Los ahorristas que se habían preocupado de vuelta. Nacionales y extranjeros que operan en la Argentina, que le decían a Macri, una semana más nos llevan puestos los bancos en la Argentina. ¿Vos cómo querés terminar el gobierno? ¿Con un corralito o con un cepo mucho más duro? Bueno, todo eso empezó a actuar fuertemente. Claro, muchos discutíamos si era necesario llegar al último día de la elección en estas condiciones. Me parece que hubo un acuerdo tácito entre Macri y Alberto Fernández de no cambiar el escenario, de que se llegue así. Alberto Fernández, más allá de alguna frase, tampoco presionó a fondo, digamos, para que cerraran el cepo, para que dejaran ir el dólar. Quiso que el escenario fuera así, que no se hicieran olas. Ahora, de ahora en más sí hay algunas discusiones que yo creo impactan en la transición. Por ejemplo, el aumento de precios de combustibles, que es una discusión de estas semanas. Si eso va después del 10 de diciembre o cae en la cuenta, y ahí están detrás las petroleras, un poder de lobby muy importante, pero también está el proyecto de Vaca Muerta, que es un proyecto que Macri ha cuidado mucho, que involucra no solamente a las petroleras, detrás de las petroleras también está el grupo Techín, el grupo más poderoso industrial de la Argentina. Y también que tengo entendido que Alberto Fernández quiere cuidar, porque es una futura gran generación de dólares, que es lo que le falta a Argentina. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Eso aguanta? ¿Tenés alguna información, Claudio? ¿Eso aguanta hasta después del 10 de diciembre o el descongelar el precio de combustibles con aumentos? Las petroleras están pidiendo 20%, obviamente no va a haber 20% de aumento de una, pero un nuevo aumento en las próximas semanas antes del 10 de diciembre. El compromiso del gobierno con las petroleras fue que después de las elecciones, como comentamos aquí, iba a haber un aumento de entre 3 a 4%. El congelamiento se termina en los primeros días de noviembre, o sea, tiene que haber una definición 15. Ya. O sea, ya la semana que viene vos decís empiezan con los aumentos de precio de combustible. El compromiso del gobierno con las petroleras fue que la semana que viene, la semana posterior a las elecciones, la semana que viene se define. A ver, atención, exclusivo último momento de Ezequiel Spillman. Y esto tiene que ver con Elisa Carrió, Maxi, porque acaba de presentarle una carta al titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, donde anuncia formalmente que deja su banca a partir del 1 de marzo
de 2020. Elisa Carrió, que tenía mandato hasta 2021, ayer se fue a despedir de Mauricio Macri y gran parte de los funcionarios más cercanos al presidente. Y hoy, formalmente, ahí tenemos la carta, fíjate, Maxi, que le envía al titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, donde plantea: me dirijo a usted a fin de comunicar mi decisión irrevocable de renunciar a mi banca de diputada nacional a partir del 1 de marzo de 2020. Elisa Carrió deja definitivamente el Congreso luego de más de 20 años de diputada nacional. O sea que no va a estar en la asamblea, la primera asamblea legislativa. Sí, porque es a partir del 1 de marzo. Alberto, bueno, no va a estar en la asamblea de Alberto Fernández. 1 de marzo de 2020, la primera asamblea legislativa de Alberto Fernández. No va a estar, Maxi. Cuando abre el año legislativo como presidente, no va a estar Elisa Carrió. No va a estar. No, esto se lo adelantó, primicia total de Ezequiel, pero se lo había adelantado ayer en una reunión a Macri donde estaba Mario Negri presente. Dijo que iba a renunciar. Algunos le creyeron, otros dijeron, bueno, viste que amaga, Carrió tiene esas particularidades. Pero lo cierto es que tiene hoy en el Congreso 10 diputados nacionales que le responden. O sea, se va como diputada nacional, pero no se va de la política. 10, y desde diciembre Maxi va a tener 15, porque en el reparto de lista de acá fue una de las que más sumó en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Va a tener 15 diputados nacionales. Entonces la duda era si presentaba o no la renuncia a su banca como diputada, y la acaba de presentar. La acaba de presentar recién en la presidencia de la Cámara de Diputados. A ver, Facundo del Gaizo, ¿se retira de la política Elisa Carrió? Sí, anoche después de la Casa Rosada nos convocó a su casa y nos transmitió con mucha tranquilidad y con mucha paz la decisión esta de que se retira de la política activa, quiere ser una ciudadana activa, y que presentaba la renuncia ahora para que se la vote la Asamblea, el Congreso ahora. A partir del 1 de marzo ella deja de ser diputada. ¿Pero deja la conducción del espacio? También se abandona la coalición cívica de manera partidaria, pero... O sea que va a dejar la militancia, la dirigencia política. Sí, ella va... ¿Y qué significa? ¿Cuál es el motivo de esto? No, ella después... Porque muchos decían, bueno, ahora viene la parte en la que Carrió mejor se desempeña, que es como opositora, claro, no como gobierno. Lo que pasó el domingo para ella fue, la verdad, muy conmovedor, porque ella hace 25 años que lucha por un cambio cultural republicano y que haya 10 millones y medio de argentinos que hayan acompañado esta alternativa republicana, para ella es muy, muy importante. Hace 25 años que lucha por eso, hace 25 años que recorre el país y que cree que su agenda en términos republicanos ya cumplió su misión. Quiere dedicarse al humanismo, quiere seguir militando como una ciudadana activa en términos de todo lo que vea con cuestiones humanistas, y retirarse de la política activa. Ahora por la positiva, porque ayer en declaraciones que hizo Lilita Carrió, dijo como que se sentía satisfecha, que había llegado a su objetivo de instalar la República, como garante de la República, y se mostró hasta con cierto beneplácito con la asunción de Fernández, elegido por el pueblo, un presidente electo y un presidente que se retira, que se reúnen en armonía, digamos. Se mostró como... de contrapesos que se logró, dice que se salva que no haya reforma constitucional, se salva que no haya excesos, eso es muy, muy positivo, y también un dato no menor, cualquier avance de la justicia que venga en estos meses, ella tomó la decisión personal de afrontarla sin fueros. Pase lo que pase. Si tiene que ir presa, va a ir presa. A ver, le pregunto a Leandro Santoro. ¿Te estás riendo? No quiere que ¿Te ríe? Le pregunto a Leandro Santoro, que no quería preguntar, estaba escondido abajo de él. No quería que le pregunte sobre la renuncia de Elisa Carrió a la política. No lo entiendo. Después le voy a preguntar a Facu. No le hagas una lectura política a lo que estoy diciendo, no sé. Aunque no quiero opinar de algo que no sé, es una decisión personal, qué sé yo. En términos políticos se va a sentir la ausencia. Les pregunto, ¿esto puede ¿quién entra en lugar de Carrió? Perdón, vamos. Osman, me parece, pero estoy viendo... Pasucci entra. Sí, lo mismo. No tiene. A ver, la pregunta acá es si Carrió no interpreta que se vienen más tiempos de diálogo entre gobierno y oposición, porque dentro de la oposición, de la futura oposición de Juntos por el Cambio, hay un sector muy dialoguista. Rodríguez Larreta ha dicho vamos a trabajar muy bien con Alberto Fernández y demás. Alberto Fernández lo ha elogiado. Se sabe que Rodríguez Larreta es amigo personal de Sergio Massa y ha estado junto a Vidal permanentemente en los últimos meses en la casa de Sergio Massa en Tigre.
Lo mismo Emilio Monzó, que fue el primero que se comunicó con Alberto Fernández. Es decir, hay un sector La política tiene diálogo. muy dialoguista Sí. con el futuro gobierno de Alberto Fernández. Y había un sector muy intransigente, el que encabezaba Elisa Carrió. El tema de la resistencia con aguantes, lo que todos esperaban de Elisa Carrió. Así como Cristina en su momento se quedó con la resistencia, ¿te acordás de la resistencia con aguantes? La tenés conmigo hoy. ¿Te acordás o no? La tenés conmigo. La tenés ¿Te conmigo. acordás? Pero bueno. ¿Te molestó que te dije lo de Nacional y Popular y me la Más, atacó? te dejé picando. ¿Cómo se interpreta esto, la renuncia de Carrió? Si lo mirás por la positiva, exactamente como vos dijiste. Si lo mirás por la negativa, parecería ser que bajó los brazos y dice, hasta último momento, no, yo sé que me vas a decir que no. Yo estoy dando las dos miradas, ni una ni la otra. Digo, por un lado puede ser esta. Por el otro lado, hasta último momento, Elisa Carrió dijo, Juntos por el Cambio gana las elecciones, hasta incluso cuando se conocieron los resultados. El día después dice, bueno, fin de mi mandato, Vos me lo que voy, decís es que si tiro la toalla. Si Macri forzaba el balotaje, probablemente Carrió no hubiera renunciado. Posiblemente no. Y estaría haciendo Vos sabés campaña. que Me atrevo a hay amigos del preguntarme actual eso. presidente que dicen, pero justo ahora, ¿por qué no 6 meses antes, un Claro, año antes? claro. Hay varios, lo sabe Facundo del Gaiso. bien, pero Claro. Elisa Carrió tiene algunos enemigos que Por son supuesto. más duros dentro del actual gobierno que Ahora, obviamente en la... Posiblemente para la podría sociedad. ser Elisa más Carrió no se útil va a vivir, ella como no se va a vivir a contrapeso. Australia. Claro. No se va del país, no Está se va a vivir a bien, Australia. algunos Algunos se claro. transforman en una ciudadana activa. Pero su ausencia Claro, en la pero sos Cámara- mucho más activo Bueno, cuando vos ausencia querés en la ganar Cámara una se va a elección es sentir porque muchísimo. crees que te da más poder una banca que ser un ciudadano activo. Entonces, Ella va a dejar una banca de desde ella va a una dejar un bloque banca- de Algunos con Ella puede malicia, ser más Maxi, dicen que Lilita Carrió y Cristina, salvando las enormes distancias, son parecidas en algunas cuestiones, ¿no? Las dos usaron En rojo, querer- fíjate, con en un día querer de ser diferencia. el centro. Y por ahí Cristina estar corriéndose un poco de la política, capaz que es un acto reflejo el de Carrió. Dicen con malicia algunos. Déjame, Maxi, contarte algo de información de lo que ayer surgía de Casa Rosada cuando Carrió fue a despedirse efectivamente de Macri, ¿no? Cuando salían. En el rearmado de la oposición, para muchos sectores... Esta fue la foto fue ayer. con el hijo, esta fue la foto ayer a la tarde, donde les anunció, después estuvo un ratito antes de esto con la mesa de acción política, esa mesa que armaron a último momento después de las PASO, donde están entre otros Mario Quintana, están los radicales, etc. En el armado que se viene para la oposición y sobre todo pensando en dos actores como Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, la figura de Carrió era absolutamente disruptiva para poder armar una mesa, por lo menos circular, donde se pongan a debatir toda la oposición. Pero también lo eran para Alfredo Cornejo, por ejemplo, y para Ernesto Sanz, que también vienen enfrentados con Carrió en los últimos año y medio, te diría 2 años. Entonces, el retiro de Carrió de esa mesa abre el juego para una oposición más moderada, mucho más dialoguista, y que seguramente, como contaba Leandro, tiene que armar una mesa de consensos con Alberto Fernández para poder sacar por lo menos del atolladero económico a la Pero tampoco Argentina. no es el retiro de la atención. coalición cívica, ojo. Me dice un amigo acá que la conoce a Carrió, Sí. que en el 2006 ya había renunciado a la banca. Hasta Lari renunció. Sí. Pero Y en eso el fue- 2007 era candidata a No, presidente. pero renunció para ir a la justicia, porque la habían... Está bien, y en el 2000 pero dijo, me renunció retiro. renunció porque estaba sometida a la justicia, país Yo y creo que es fuera. una jugada, a No ver, como hacía Cristina. Independiente, creo que Carrió es un Para, animal no mate político, va a hacer política toda la vida. La primicia que fue primicia de Ezequiel Spillman. Hasta ahora, hasta este momento, Carrió cumplió y efectivamente presentó con puño y letra su firma en la renuncia a la banca de diputados que había anticipado ayer el presidente. Todos dudaban, ¿presentará o no la renuncia? Bueno, lo adelantó hace un rato acá en A24 Spillman, presentó efectivamente la renuncia. 2006 renunció, la reemplaza Fernando Sánchez, 2007 era candidata a presidenta. Carrió es un animal político, está pensando seguramente cómo posicionarse, ganar terreno, pero no lo digo mal, lo digo bien. O sea, ella tiene una forma de construir política que no es la nuestra, pero que le ha funcionado para ser protagonista de la política argentina los últimos 20 años. A ver, Timerman, ¿tenés alguna interpretación? No, en absoluto. Creo que es una decisión personal y vamos a saber por qué y qué es lo que quiere en la medida que actúe de aquí al futuro. Yo quería hacer, lo que pasa, una observación muy para atrás. Algo que no se ha dicho demasiado, o que quizás no nos hemos fijado. Del 83 aquí, Alberto Fernández es el presidente que asume con más experiencia de gobierno. 6 años jefe de gabinete de ministros. O sea que yo creo que va a ser muy cuidadoso en todo el periodo de transición, tiene mucha experiencia, sabe cómo se manejan las cosas y creo que
es lo mejor que podía haber ocurrido si se produce un cambio de gobierno. Con un cambio de gobierno creo que Alberto Fernández ha sido el mejor candidato para asumir en esta circunstancia del país. A ver, muchísima experiencia. Quiero volver un poquito con el tema de lo que decíamos de Carrió. Hay algunos que dicen, bueno, pero la verdad que el liderazgo político de esa visión republicana, de una cuestión cultural de Juntos para el Cambio, de incluso ponerle carisma, de citar a Dios, de estar en contra de la despenalización del aborto, y en los últimos 30 días lo ha asumido el presidente, llenando plazas y demás. Entonces, como que el presidente ha, de alguna manera, tomado parte de los poderes de Carrió, se le han metido en el cuerpo. Eso ha estado expresado en distintos actos muy multitudinarios y que de alguna manera, bueno, tal vez Carrió... Y es más, hay un tema que también el presidente, que obviamente no es como Carrió. Carrió tiene una foja desde el punto de vista de su vida cívica, desde el punto de vista de las investigaciones de corrupción y demás, que es distinta del origen del presidente Macri. Pero el presidente Macri también se ha convertido como una especie de adalid de la lucha contra la corrupción. Entonces, insisto, de alguna manera no es el presidente, Carrió no le deja el espacio a que el presidente lidere lo que ella imagina de la oposición. Y de alguna manera lo legitima en esa cuestión. Porque el 40%. Cuando el presidente Macri pensaba en gestionar y no en la campaña política, pensaba que Carrió era disruptiva, que armaba despelote, que estaba media... bueno, que se salía de los parámetros de la política normal, que le rompía los acuerdos, que aparte convocaba a Dios, cosas que el presidente denostaba. Y resulta que después todo eso lo vimos en el presidente, en los actos republicanos. Porque tomó la bandera de Lilita. Lilita prácticamente no tuvo el protagonismo que sí tuvo el jefe de Estado, que fue absoluto. Y la gran mayoría de los seguidores de esa agenda republicana muy importante de valores han respaldado a Macri. Entonces es como que hoy ocupa ese... En todo caso, es interesante lo que vos decías respecto a la ausencia de Carrió, a los Monzó, a los Rodríguez Larreta y compañía, si Macri va a ser el disruptivo en términos de una mesa colegiada. En esto de decir, bueno, yo quiero, ya transmitió que él quiere ser el jefe de la oposición y del otro lado quieren una conducción, una mesa con Cornejo, con Rodríguez Larreta, con Vidal, con Frigerio, con Monzó, con Lustó, con Nosiglia. Entonces ahí se arma una estrategia interesante. La coalición cívica va a integrar esa mesa. Maxi Ferraro ayer quedó como presidente del bloque. No, por supuesto que hay diferencias de características. Pero Facundo, la resistencia que tiene Carrió no la tiene Maxi Ferraro, quien trabajó muy bien en la legislatura con Ritondo, con las autoridades del gobierno nacional. La resistencia que tiene puntualmente Carrió en algunos sectores del oficialismo no es la que tiene ni Juan Manuel López, ni Maxi Ferraro, ni Pablo Oliveto. Es Carrió el problema. Es Carrió la que dice que Frigerio entregó provincias y después en esas provincias Macri gana. De La Paso a la General gana. Digo, el problema es Carrió. También se instaló en redes sociales. Yo creo que también hubo algunos en casa de gobierno que lo fogonearon. Eso muy cercano del presidente. Que si no fuera porque Frigerio entregó todo a los gobernadores y demás y que los traicionó, la cosa se daba vuelta. Hasta ese nivel, que es un poco el nivel también de fanatismo y de cerrazón que había llegado el kirchnerismo en el final de su gobierno anterior. Que todo el que no seguía el libreto a ultranza era un traidor. Y se sospechaba de que estaba colaborando o con Mañeto o con los poderes económicos o con otra construcción distinta. A ver, pues igual Carrió cuando habla no habla porque le vienen el panadero de la esquina y le cuenta cosas. Se recorrió el país de punta a punta y habló con todo dirigente de Cambiemos y a veces habla en base a esa información y eso que le transmiten. Eso siempre se maneja así ella. Y ella se va después de 25 años, es justo que pueda disfrutar de la vida, que pueda viajar y que no le digan quién te pagó el viaje, a quién te invitó. Es justo que... Ahora, si el pueblo, si hay gente que te votó en algún chat, digamos, me llega un chat de amigos macristas y dice, si no fuera porque Frigerio nos traicionó con los gobernadores, lo damos vuelta. ¿Eso a quién se le ocurre? ¿A quién le entra en la cabeza eso? ¿Quién es el que fogonea esas ideas? Cuando recorres el país, muchos lo dicen, Muchos dirigentes de Cambiemos lo dicen. ¿Ah, sí? Bueno.
Ahora, si hay gente que... Maxi, resolver esa... Es Bueno, un- Beto, es un vos tenés poco alguna injusto. información, entonces yo no puedo entender que el presidente haya tenido a su ministro en el interior hasta hace 6 semanas antes de dejar el poder, No había y el pacto ministro del fiscal. Interior estaba construyendo... Digo que esa- No esa- había Nunca se maneja posibilidad de en términos pacto personales, fiscal. ella no tiene un tema personal con Pero Maxi, los resultados de las elecciones generales lo desmienten. Entre Santa Ríos. Fe, Entre Ríos, lo dio vuelta. Entonces, si Es Fijó más, era un traidor, fue la un traidor primer- ante la PASO y después fue un Ezequiel, patriota para la Macri. primer referencia- Es ridículo. La primera referencia, la primera acusación era por su relación con Bordet y por el Y le vínculo con gana Entre Macri Ríos. por un Esto poquito como en la Alberto época luego de haber esto perdido. como en la época No tiene del ningún kirchnerismo del sentido. 2015, perdón, cuando decía el grupo más duro del kirchnerismo y sectores de la cámpora, algunos lo reconoció después cuando perdieron la elección, que Scioli era un traidor. Es decir, que el candidato a presidente del oficialismo era un traidor. Sí. Es algo increíble. Digamos, yo no puedo creer que haya ese fanatismo en la política, pero evidentemente lo hay en todos los espacios. Pero Carrió encabezó la boleta y fue muy útil. Y mucha gente se encolumnó detrás de ella porque representa esos valores que recién comentaban. El renunciar a su banca también es renunciar a toda esa gente que la apoyó y acompañó la lucha por esos valores. No, ella nunca va a renunciar a la gente. Bueno. Ella, mira, si en la Argentina viene si viene Nosotros impunidad a la nos Argentina, dedicamos ella va a la estar comunicación en las calles, política y con la gente, construimos este tipo de sola, frases. siendo Está muy una- bien. Siendo una persona ciudadana activa, sin fueros, enfrentándose a todo, sin fueros, fundamental en esto, sin fueros. Si querés trabajar desde el llano, no te presentes. A ver, Sacó el 50% de los votos Por en eso. 2017. Es una decepción a muchas de los porteños que le dieron una elección formidable, Claro. histórica. Pero tal vez se está evitando un conflicto interno en un momento en el cual se necesita una solidez importante para enfrentar como oposición al próximo gobierno. Si ella es digamos, el efecto o el elemento que va a traer discordia dentro de alguna reunión, en alguna comisión y demás, teniendo a Cornejo, que va a estar ahora en el Congreso de la Nación como diputado, es lógico que dé un paso al costado. Bueno, ¿A ayer- qué se va a enfrentar? Va a ayer salir ella mucho más en los medios ante un enfrentamiento que, sin desmerecerlo, al propio Cornejo. Pero ayer respaldó o dio a entender en la reunión de Acción Política y está haciendo lobby para que siga Mario Negri Sí. como presidente del Interbloque Pero porque lo banca en lugar de Alfredo Cornejo. Es íntima amiga de Negri. Claro. Es íntima amiga Sí, de sí. Negri. Fue el capricho de Carrió lo que llevó a que el oficialismo vaya dividido en Córdoba. Córdoba. Esa historia fue muy un clara. segundo. Leandro, ¿cuáles son los próximos pasos de Alberto Fernández? ¿Qué es lo que va a hacer de acá al 10 de diciembre? Bueno, depende mucho también Definir el equipos. periodo de colaboración. No, eso ya está todo definido. ¿Están definidos los equipos? Sí, por supuesto. Se irá anunciando después. Alberto lo tiene en la cabeza ya. ¿Están definidos los ministros? ¿Está definido? Alberto tiene claro cuál es el gobierno, además hay un equipo de transición más amplio del que se conoce, eso se va a ir conociendo a medida que pase el tiempo y dependerá de las conversaciones que tiene el presidente con él. Digamos, eso va a depender mucho. Y además, en la Argentina, viste, muy difícil pensar qué va a pasar la semana que viene, porque acá un día, viste, tenés presión sobre el tipo de cambio, hay algún rumor, hay una corrida con los depósitos, cualquier cosa y las cosas cambian, así que hay que ser muy preciso. ¿Eso lo va hablando con Cristina, en la conformación del gabinete? No, pues lógico. No. Son dos figuras fuertes del espacio. ¿O es una gabinete- potestad solo de Alberto? No, es una potestad de Alberto, está claro. Estuvo claro del primer momento. no habla con Cristina respecto a quién va a estar en Alberto cada habla con cartera. Cristina todos los días, ahora. No, pero para nombrar los ministros, digo. No, No. lo define el presidente. Es un dato eso, Leandro. Sí, pero lo define el presidente. Siempre estuvo claro. Es más, Cristina sabía, digamos, cuando elegí una persona como Alberto, no es que pones un muchacho que no tiene personalidad y lo tenés que asistir detrás. Alberto tiene personalidad. Lo hemos dicho en más de una oportunidad. Cuando se pelearon y se fue, después recompuso la relación. Pero Cristina va a tener el manejo legislativo. No pensemos que es poco, ¿eh? El manejo legislativo de Cristina va a ser muy importante, ¿eh? Pero miren, acá... Porque el Poder Ejecutivo va a necesitar del Javi, hay del algo muy legislativo, importante. interior. Pero hay algo muy importante que usted tiene que entender. O sea, la lectura que nosotros tenemos de la situación socioeconómica de la Argentina es muy delicada, muy frágil. No hay margen para que la puja de los dirigentes termine haciendo peligrar el proyecto político. Nosotros somos conscientes que la gente no morfa todos los días, que tiene problemas con el empleo y que si llega a percibir que los políticos están peleándose para ver quién mete un funcionario más o un funcionario menos, puede explotar el sistema. Yo por eso te decía recién, se interrumpió porque la conversación giró para otro lado. Miremos lo que pasa en Chile.
O sea, yo creo que vos tenés los últimos 2 deciles de la pirámide social contenido por los movimientos sociales. Entre el quinto y el sexto contenido por los sindicatos. Pero el cuarto y el tercero, que son los deciles del medio, la clase media, media baja, los que laburan y son pobres, están en una situación de extrema vulnerabilidad. Mañana, como dice Maxi, el litro de nafta vale 73 pesos, que es lo que están presionando las petroleras. Eso impacta sobre el precio del transporte, sobre toda la cadena de los productos de la economía argentina. Y no sé qué pasa en este país. Leandro, y para ese sector, ¿qué Si en va a ese, haber? bueno, si en ese contexto la política empieza a pelearse, porque una de las cosas que pasó en Chile fue que además saltaron casos de corrupción y de disputa entre distintos poderes, corrupción en los carabineros y disputa entre los distintos poderes. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? ¿A mí me está yendo para el traste y estos tipos están jugando a la propia? Esa sensación de elitismo y de generación, digamos, de clase política, que es lo peor que le puede pasar a la democracia, está en todo el continente, pasa parecida en Ecuador, hay situaciones de mucha tensión en la mayoría de los países de la región, entonces hay que ser muy cuidadoso. Alberto y Cristina tienen 1000 defectos como tenemos todos, pero tiene una cosa muy clara, que es que donde la sociedad perciba que hay una puja, digamos, intraclase política y se constituye una clase política, puede pasar cualquier cosa. Y para ese sector, Leandro, ¿qué va a haber concretamente? Porque ese sector, los más postergados tienen beneficios, digamos, sociales, que se les da planes. Sí. Pero a ese sector, concretamente, ¿qué va a tener? Bueno, ese es el que requiere más rápidamente la estabilidad de los precios, digamos, y fundamentalmente la reactivación de la economía, obviamente. Es lo más... A ver, todo lo que tiene que ver con PYME labura directamente en ese sector, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la política alimentaria, lo que contaba la vez pasada Daniel Arroyo, el monitor que se presentó hace 15 días en la Facultad de Agronomía con la intención de que la gente no tenga duda que los recursos que van a políticas sociales no están viciados de clientelismo, no hay corrupción ni nada, va para los deciles de más abajo de la pirámide social. Pero el resto, lo que se necesita recuperar es el consumo interno, el mercado interno, reactivar el trabajo, bajar la tasa de interés para que vuelva a andar la rueda del consumo. A ver, búscame por favor los mensajes que llegaron a Alberto Fernández. Alberto Fernández contestó del FMI, del Departamento de Estado y sobre todo